¿Alguna vez te has sentido frustrado o desesperanzado porque aplicas a muchos trabajos pero no estás recibiendo ninguna respuesta? Pues si ese ha sido tu caso o es tu caso, quiero invitarte a que escuche este episodio en su totalidad porque compartiré algunos secretos que yo sé te van a ayudar. Querido profesional, este es un podcast para compartir el favor de Dios sobre tu vida laboral mientras te hago un favor profesional. Aunque la fe sin obras es muerta, muchas veces hacemos nuestro trabajo y labor sin fe, de modo que mi deseo es inspirarnos, motivarnos y animarnos a crecer nuestra fe en medio de nuestro trabajo y entorno laboral. Gracias por escuchar. Ok, lo que quiero compartir el día de hoy es cómo conseguir el trabajo para el que estás más calificado mientras, número uno, mantienes la fe, número dos, tomas conciencia de ti mismo y número tres, y creo que lo más importante es que no tengas el temor de exponerte a ti mismo. Y lo primero que quiero mencionar es que si en el pasado o actualmente no has podido conseguir un trabajo, tal vez no sea tu culpa. Realmente en el Internet vas a encontrar mucha información y toda esta información puede ser abrumadora o puede ser lo que te esté causando casi como parálisis o una sobrecarga de información que te impida realmente a navegar el proceso o saber realmente qué pasos a seguir. Y si este ha sido tu caso y te has sentido abrumado, entonces quiero decirte que es perfectamente normal. Estás en buena compañía. Todos en algún momento nos sentimos así. Y realmente mi intención el día de hoy es poder calmar tus miedos y calmar algunas de tus frustraciones. Y también que le apuntemos a tus N amigos. Sí, escuchaste bien, N amigos. La realidad es que hay personas que tal vez parecen ser amigos en el proceso, pero en realidad no es que tengan el mejor interés o tu interés en mente. Ahora, si tú has pensado que tal vez hay personas que quieren que tú fracases, lamentablemente la respuesta es sí, rotundamente sí. La verdad es que pueden existir, hay grandes corporaciones y también instituciones financieras que para ellos es un beneficio que tú te mantengas fracasado, endeudado, necesitado, porque así entonces ellos sacan beneficio de ti en esa posición. Sin embargo, yo quiero decirte que yo soy diferente y esto será un poquito diferente. Y la diferencia conmigo es que yo me preocupo por tu éxito y realmente quiero que tú vivas la vida de tus sueños. Entonces es por eso que estamos aquí. Así que hagamos realidad tus sueños. Y con eso tengo dos metas. Tengo dos metas el día de hoy. Mi primera meta es ayudarte a conseguir un trabajo. Tú dirás, ¿por qué un trabajo? Bueno, pues todos necesitamos cómo sustentar nuestra vida, nuestro estilo de vida. Entonces, para ello es importante poder estar posicionado en el trabajo adecuado para la estación que estamos viviendo. Y entonces, dentro de ayudar a conseguir un trabajo, hay dos tipos de personas que quiero ayudar. El primer tipo de persona, tal vez esta es tu primera embarcación hacia el proceso de ser contratado en un trabajo, tal vez profesional o alguien que se está graduando recientemente, que está ahora embarcando en esta aventura. Pero la segunda persona también que quiero ayudar es aquella persona que tal vez tiene un poquito de experiencia, es una persona que dice, mi trabajo no es del todo malo, pero yo sé que hay algo mejor para mí, he empezado a buscarlo o quiero empezar a buscar, entonces necesito un poco de información de cómo hacer la transición efectivamente. Ahora, mi segunda meta en este episodio es realmente compartirte dos herramientas. La primera herramienta que quiero dejar contigo es que la única manera para que encuentres un buen trabajo es manteniendo la fe. Y la segunda herramienta es que la única manera de convertirte en el candidato más calificado es estar y ser consciente de ti mismo y aprender a cómo contar tu historia. Y para ello quiero empezar contándote un poquito de mi historia. Lo primero que quiero que tú sepas es que yo hice una transición profesional y la transición consistía en que yo quería cambiar mi carrera de ser una ingeniera civil a ser una profesional de negocios internacional.
Y para lograrlo, primero quiero compartirte que hubieron algunas transiciones que yo hice en el transcurso o para llegar a ese momento que yo pienso que fueron las que me ayudaron y me fueron preparando para ella. La primera transición que yo tuve fue de que yo me convertí o yo empecé siendo una vendedora de zapatos en un centro comercial y cuando luego empecé a estudiar o en mis estudios de la Universidad de Ingeniería, entonces aproximadamente unos meses o casi un año en la carrera, yo necesitaba tener experiencia que le llaman aquí programa cooperativo, que consiste en trabajar y alternativamente estudiar durante los diferentes semestres. Entonces, aquí estaba yo siendo una vendedora de zapatos y ahora necesitaba buscar mi primera pasantía como técnica en ingeniería. Lo pude lograr, gracias a Dios lo logré. Entonces, así fue que tuve durante mi pregrado, yo tuve dos posiciones relacionadas con la ingeniería. Trabajé en una consultoría local en el área de Cincinnati y la segunda fue que yo tuve casi así como que el trabajo de mis sueños trabajando con los diseñadores de Disney Imagineers, las personas realmente que son la máquina creativa de Disney. Luego de ahí, la siguiente transición es que ya para el tiempo en que me gradué de la universidad, entonces ahora sí debía de empezar una búsqueda real de trabajo. Para mi fortuna, encontré un trabajo como ingeniera en el departamento de alcantarillado en Cincinnati. Ahora, yo había trabajado en Disney con los diseñadores, la persona sumamente creativa en Disney. O sea, yo diría que como que la cúspide de la creatividad en Disney. Yo había tenido este trabajo y ahora estaba trabajando en las alcantarillas de Cincinnati. Entonces, algo que nosotros decíamos en el departamento de alcantarillado es que nadie sueña con trabajar en las alcantarillas, te lo puedo asegurar. Sin embargo, y hablaremos un poquito más adelante sobre esa transición específicamente. Sin embargo, creo que en ese momento fue la mejor decisión para mí. Yo no estaba lista para quedarme trabajando en Disney. Ahora, la siguiente transición entonces fue la buena, la real. Y es que luego de trabajar aproximadamente 2 años en el departamento de alcantarillado, yo ingresé a la universidad nuevamente, pero esta vez para obtener mi maestría y al hacerlo, eso fue lo que realmente inició mi carrera internacional, porque estando allí tuve la bendición de tener una asignación en México donde pude trabajar como consultora en una investigación de tecnologías y en matemáticas. Entonces, ya puedes ver, vendedora de zapatos y técnica en ingeniería, para luego trabajar como ingeniera en el departamento de alcantarillado, luego ingreso para obtener mi maestría y ahí es donde empiezo la carrera internacional de negocios. Entonces yo tengo aproximadamente más de 15, casi 16 años haciendo este proceso una y otra vez. Lo que yo podría decir es que la experiencia en este caso hace al maestro y por eso puedo decir que tengo un poquito, bueno, bastante expertise de cómo tú puedes transicionar de un lugar a otro profesionalmente o en tu carrera. Sin embargo, hubo un momento que catalizó, que fue lo que realmente enfocó mi transición de ser una ingeniera entonces a convertirme en una profesional de negocios internacionales. Y eso se debió a un momento de coaching, sí, un momento de coaching. Y mira, te cuento, cuando yo trabajaba en el departamento de alcantarillado, tuve la bendición de ser escogida para un programa de liderazgo, entrenamiento intenso de liderazgo. Y como resultado del programa, entonces nos ofrecieron hacernos una evaluación que se llama 360 grados, que consiste en que personas de todos los ángulos realmente con la que tú te relacionas, tanto en lo personal como en el ámbito laboral, todas estas personas entonces me evaluarían y específicamente estaban evaluando mi potencial como líder o realmente cómo yo me conduzco como una líder. Para mi sorpresa, tuve entonces la oportunidad de reunirme con una coach y esta persona realmente era la encargada de darnos los resultados de aquella evaluación. Cuando yo me siento con ella y comenzamos a repasar todo, resulta ser que las personas todas me evaluaron sumamente positiva. O sea, la respuesta que yo recibí fue bien positiva.
lo que a mí me sorprendió, y me sorprendió porque en esa misma reunión con el coach, la coach, ella me dice, solo te voy a dar una pequeña precaución. Y es que aunque todo el mundo te evaluó tan positivamente, tú te evaluaste y fuiste más crítica contigo. Ella me dijo, casi mente yo me evalué a lo opuesto de lo que todas las demás personas habían, como me habían evaluado. Entonces ella me dijo, solamente quiero darte esa precaución de que tú tengas eso en mente, de que tú estás siendo más crítica contigo mismo que todas las demás personas. En el momento que ella dijo eso, yo dije, oh Dios. Y desde ahí yo creo que es que empecé todo un proceso de autoconciencia, de conocerme, de estar consciente de mí misma. Creo que ahí fue que eso inició. Pero el resultado interesante de esa reunión es que en algún momento yo le digo, ok, por motivos de que la evaluación había sido muy positiva y todo eso, entonces ella me dice, realmente tú y yo no tenemos mucho de qué trabajar, no tienes una área que yo vea que sea así como alertas rojas donde tenemos que enfocarnos para mejorar y nada de eso. Entonces ya dije, realmente tú estás libre, tú sigue emprendiendo, vas bien, vas por buen camino. Ahora, cuando ella dijo eso, yo le dije, ok, pues gracias. Sin embargo, ya que el que invita paga y me están realmente cubriendo las sesiones de coaching, yo quiero tomar ventaja de ello. Y sí hay algo que me gustaría trabajar y es que yo estoy indecisa en qué enfocar una maestría. O sea, yo sé que quiero una maestría, sin embargo, no sé si seguir en el área de ingeniería o debería de enfocarme en una área como de gestión o administración. Entonces, en ese momento, ella se emocionó y dijo, coachable moment, en inglés, que quiere decir un momento de coaching o de entrenamiento. Entonces, ella se alegró y lo puedo recordar como si había sido ayer, y es porque ella dijo, yo te había observado en todas nuestras sesiones, así porque habíamos estado en talleres y eso. Entonces ella me dice, yo te había observado y me encanta tu energía y yo quería trabajar contigo, pero no tenía ningún pretexto, no sabía cómo, no me podía forzar para trabajar contigo, especialmente si no lo necesitas. Pero en ese momento, cuando yo le abrí la puerta, entonces ella me dice, pero entonces trabajemos. Y realmente ella fue la que me ayudó a poder visualizar qué era lo que yo quería hacer con la carrera que estaba emprendiendo, que debía de como que transicionar y emprender. Ella me preguntó, ¿qué tú querías hacer cuando tú tenías 12 o 13 años? ¿Qué visualizaste? O sea, ¿qué imágenes viste? Y pues cuando yo describí dónde me miraba, lo que yo quería hacer, realmente no estaba compaginado, o sea, no concordaba en el lugar donde estaba y lo que estaba haciendo. Entonces ella me dijo, bueno, aquí estoy hueliendo como que hay un cambio, que se viene un cambio. Y entonces ella empezó a trabajar conmigo sobre investigar diferentes universidades y ella fue la persona que me sugirió de que yo tal vez investigara una universidad que se llama Thunderbird School of Global Management. Fue la primera vez que yo escuché ese nombre. Eso sucedió en el mayo del 2010. Para ya mediados de agosto yo me estaba mudando de Cincinnati a Phoenix, Arizona. Entonces, en ese corto lapso de tiempo, la coach trabajó conmigo, ella hasta verificó, leyó o editó mis ensayos para entrar a la universidad, para alcanzar la maestría. Entonces, yo realmente experimenté que un coach puede realmente cambiarte la vida, o si no, te puede ayudar a posicionarte para que tú puedas lograr lo que necesitas lograr. Ahora, yo sé tal vez lo que tú estás pensando. Tú puedes estar tal vez diciendo, bueno, es que tú y yo no somos iguales. ¿En qué nos parecemos? O sea, lo que tú has vivido, ¿qué tiene que ver conmigo? Y la realidad del caso es que todos, la mayoría de nosotros, por no tener un tío rico, necesitamos un trabajo, necesitamos una manera de ganarnos la vida. Entonces, eso es lo que tú y yo tenemos en común, de que realmente todos tenemos la necesidad de sustentar nuestra vida y para nosotros, la mayoría, eso significa entrar en el campo laboral. Ahora, el proceso tradicional de buscar trabajo consistía, porque podemos decir que ha cambiado un poquito, pero históricamente era más fácil en conseguir un trabajo. Tú llegabas a la compañía, llenabas una solicitud, luego esperabas una llamada para ser invitado a una entrevista y tal vez después de ahí entonces podrías recibir una oferta de trabajo. Sin embargo, ahora con la disponibilidad del Internet, temo que el Internet lo complicó
todo en lo absoluto, porque ahora es más competitivo. Postularse o solicitar un trabajo. Imagínate que cientos, a veces hasta miles de personas están o tienen la habilidad de solicitar el mismo trabajo que tú tal vez estás solicitando. Entonces, es por eso que con tanta competencia, según la competencia ha subido y ha incrementado, entonces el campo laboral se ha vuelto más exigente y específicamente el Departamento de Recursos Humanos se ha convertido más exigente. Por eso es que vas a escuchar o tal vez ya has escuchado de que existen diferentes softwares o diferentes aplicaciones que usan los departamentos de recursos humanos. Entonces, para tal vez rechazar diferentes hojas de vida o tal vez para poder examinarlas. Entonces, con el uso de la tecnología, entonces el Departamento de Recursos Humanos ahora tiene la habilidad de recibir más solicitudes, más aplicaciones y eso hace de que tengan que buscar la manera de poder filtrar y poder entonces como ir eliminando las personas que son menos calificadas. Entonces, el alto nivel de competencia aumentó la exigencia y la exigencia es lo que hace entonces que empleadores cada vez más estén buscando candidatos que sean aptos o mejor dicho, que sean perfectos para el trabajo que ellos están contratando. Lo que va a hacer que tú ganes en este proceso es que tú sepas que conseguir un trabajo requiere enfoque y la estrategia correcta. Hay dos cosas que tú necesitas, que te comenté en el principio. Número uno, necesitas conciencia de ti mismo y necesitas fe. Número uno, la autoconciencia te ayuda a definir exactamente lo que estás buscando. Y número dos, mantener la fe. Se trata de crear una estrategia para esperar la mejor oportunidad mientras tú estás buscando trabajo. Entonces, en el ciclo de estar buscando trabajo, necesitas tener la manera de cómo mantener la fe. Ahora te comparto un pequeño caso, un caso de éxito. Mi amigo Edward, yo tuve la bendición de poder ayudarlo a él a realmente hacer una transición. Edward es de Venezuela y es un pregrado en comunicaciones. Sin embargo, cuando emigró y llegó a los Estados Unidos, por no saber inglés, no podía trabajar en su área. Entonces, es casi imposible para una persona en comunicaciones trabajar en los Estados Unidos si no habla el idioma, lo cual él entonces se enfocó a buscar trabajos donde él realmente podía sustentarse, lo que lo llevó finalmente a trabajar en logística. Entonces él estaba planeando diferentes cargamentos y encargando entonces conseguir diferentes contratos de logística en esa vertiente. Ahora, logística no tenía nada que ver con las comunicaciones y él realmente estaba sometiendo su resumen o la hoja de vida que tenía a diferentes lugares, pero nadie realmente lo contactaba, lo llamaba, lo invitaba a ninguna entrevista. Como resultado de ello, entonces, él estaba un poco abrumado, se sentía un poco deprimido realmente, porque entonces él miraba que lo que él poseía no le estaba realmente garantizando que él iba a poder tener éxito en su área. Entonces, yo me enteré de su situación, habíamos trabajado juntos en la iglesia en diferentes proyectos, entonces yo le ofrecí ayudarlo y le dije, vamos a trabajar, tal vez déjame ver tu resumen y cómo podemos mejorarlo para que entonces tú te puedas hacer la transición que estás deseando. Lo hicimos y no te fue fácil porque entonces yo soy bien demandante con las personas con que trabajo y demandante de que o sea, les extraigo información acerca de sus experiencias pasadas. Y al hacerlo me di cuenta que habían cosas que él realmente no estaba incluyendo en su hoja de vida, o sea, en el CV o en su resumen, y la había completamente dejado fuera. Entonces pudimos ver que él ahora necesitaba volverla a agregar, añadirlas nuevamente para así entonces poder enfocarse en el área que él quería trabajar. Una de las cosas, por ejemplo, que él no tenía contemplado era que en ese momento él estaba cursando un programa de producción. Entonces realmente
él se estaba capacitando aún más para poder estar en su área. Entonces él necesitaba realmente poder darle a conocer a otras personas como resultado de trabajar juntos, entonces, y hacer una transformación en su currículum. Entonces él pudo tener un gran avance. El proceso lo ayudó a darse cuenta en cuánto más él tenía para ofrecer. Entonces, antes de transformar su resumen, él sintió que sus experiencias estaban desconectadas, o sea, nada tenía que ver con lo que él quería hacer y que algunas habían sido una pérdida de tiempo. Él sintió que se había desviado demasiado de su carrera, pero con un poco de entrenamiento profesional que pudimos hacer, él pudo hacer la transición de trabajar en logística a la producción de medios. Entonces ahora él realmente está siendo remunerado en el área que le apasiona, que tiene que ver con la producción. Y todo eso fue a raíz de transformar su resumen. Ahora, los 3 secretos que quiero compartir contigo son los siguientes. Secreto número 1, la transformación de tu resumen, la manera en que tú escribes tu currículum es lo que va a garantizar que a ti te contraten. Secreto número 2, la manera en que tú cuentas tu historia es entonces lo que va a resaltar lo que tú has aprendido de tus experiencias pasadas. Y secreto número 3 es que la satisfacción en el trabajo y en la vida se trata de encontrar el equilibrio para satisfacer tus necesidades y estar satisfecho con tu trabajo en la temporada que estás viviendo. Ahora, secreto número 1, la transformación de tu resumen o tu hoja de vida. Cuando yo llegué a Thunderbird, la universidad donde hice mi maestría, yo no sabía nada de cómo hacer un buen resumen o un resumen que podría realmente redireccionar mi vida. Entonces, la clase que tuvo el mayor impacto, que creo es demasiado valor para mí, fue la clase de gestión de carrera, o sea, de cómo realmente presentarte profesionalmente, de cómo hacer una búsqueda de trabajo eficaz. Entonces, como resultado de ello, a nosotros nos asignaron un estudiante ya que estaba en su 2.º año, que estaba a punto de graduarse, para que esa persona entonces pueda ser como nuestro coach y pueda darnos un poquito de feedback o decirnos las cosas que tal vez podríamos mejorar y así sucesivamente. Entonces, cuando yo empecé el proceso, yo no sabía nada y realmente fue en esa capacitación, podríamos decir, de 2 meses y medio, que aprendí realmente los secretos que hacen de una buena búsqueda de trabajo, los que te estoy compartiendo ahora. Pero como resultado de ello, entonces, eso fue lo que me ayudó a mí a poner las cosas correctas en mi resumen y a sacar las cosas que no debían de estar ahí. Porque la realidad es que hay cosas que son relevantes y hay cosas que no tienen nada que ver con lo que tú estás buscando. Y a veces es algo que necesitamos que otras personas nos puedan como que cuestionar o nos puedan ayudar en el proceso. Pero si hablamos de transformar tu resumen, hay varias cosas que necesitas tener en cuenta. Lo primero es, y lo que yo aprendí que te quiero compartir, es de que, número 1, no describas tus trabajos pasados. Las personas tienen la tentación de buscar la descripción del trabajo y copy-paste, copiar y pegar la descripción para describir alguna de las cosas que hicieron en el pasado o más bien describir las responsabilidades. A veces las personas hacen eso aún en la aplicación de trabajo. Sin embargo, eso a mí no me habla de ti. Cuando una persona habla de la descripción de trabajo, eso me habla del trabajo en sí o me habla de la compañía o el equipo o el departamento con el que tú trabajaste, pero no me habla de ti y lo que tú lograste. Por eso la clave es que tú tienes que aprender a cómo describir tus logros, tus aportaciones al trabajo. Una cosa es el trabajo para el cual tú estás titulado a desempeñar. Otra cosa es qué tú hiciste en el trabajo. Las dos cosas parecen como que son diferentes, opuestas, y casi sí lo son, porque lo que realmente tú necesitas saber es cómo contar o cómo escribir, cómo plasmar la manera en que tú generaste valor para tu equipo.
Y lo siguiente es que si vas a transformar tu resumen, lo último en lo que tú deberías de enfocarte es el look. Sin embargo, eso es lo primero en lo que las personas se enfocan. Muchas veces cuando las personas dicen, ok, me voy a sentar a escribir mi hoja de vida, me voy a sentar a escribir mi currículum o mi resumen, y entonces lo que las personas hacen es inmediatamente buscar un formato y buscar cómo el diseño que quieren utilizar. Sin embargo, yo te digo que ese es el último paso que tú debes seguir, porque lo que realmente importa en tu currículum, lo que realmente importa en tu hoja de vida es el contenido, son las palabras. Entonces, ese debería de ser el primer paso. Ahora, si tú estás cuestionándote o estás pensando, ¿será que coaching funciona? Bueno, ya yo te conté mi historia y la realidad es que sí, sí funciona. Y es que después de mi momento de entrenamiento, el que me ayudó a darme cuenta que yo realmente quería ser una persona de negocios internacional, entonces, yo recuerdo que me había sentido sumamente abrumada porque no sabía cómo hacer esta transición. Nadie en mi familia lo había logrado, entonces esta era la primera vez que yo estaba cursando en un proceso y se me dificultaba encontrar quién me podía ayudar. Ahora, cuando yo me reuní con la coach, ella realmente fue la que me ayudó a guiarme a pensar en las cosas que eran importantes. O sea, ella corrigió mis ensayos para yo poder solicitar la maestría. El coaching fue lo que me ayudó a mí lograr lo que yo quería. Entonces, para mí fue un tiempo muy bien invertido. Y también tal vez tú estás pensando que el coaching no te puede conseguir el trabajo. Bueno, entonces considera, mira, tuve un amigo que se llama Brian. Brian había estado aplicando a diferentes trabajos y él vivía en el área de Filadelfia, pero su familia vivía en el área de Nueva York. Sin embargo, debido a que no encontraba trabajo, él estaba ya a punto de tener que regresarse a vivir a Nueva York porque no podía sustentarse ahora en Filadelfia sin un trabajo. Entonces yo, al enterarme de su situación, le dije, hey, sentémonos y vamos a trabajar. Déjame ver cómo está tu hoja de vida. Déjame ver cómo está tu currículum para ver qué podemos hacer y cómo lo podemos mejorar. Ahora, para sorpresa de él, cuando nos sentamos a hablar y yo comencé realmente a extraer, a sacarle información, entonces él se dio cuenta de las cosas que había aprendido en sus experiencias pasadas. Él pudo recordar cosas que había olvidado completamente y además eso le ayudó a concentrarse y postular a los trabajos para el que él estaba mejor calificado. Entonces eso cambió su enfoque por completo en su búsqueda de trabajo y así entonces él pudo lograr ser contratado. Ahora, todo lo que él necesitaba fue un poquito de coaching, un poquito de entrenamiento para poder transicionar. Así que yo te he demostrado que cómo es que transformar tu resumen realmente te puede dar el resultado que tú estás anhelando. Así que secreto número 1, necesitas aprender a cómo transformar tu resumen. Ahora, secreto número 2, y es aprender a contar tu historia. No importa tu experiencia laboral previa y si no tiene nada que ver con el trabajo con el que tú estás tratando de conseguir, lo que verdaderamente importa es lo que tú has aprendido en el pasado y cómo tú compartes esas cosas con las personas que están buscando contratarte. Ahora, antes de Thunderbird, yo había hecho una transición importante. Yo pasé de ser una vendedora de zapatos a entonces ser una técnica en ingeniería. Durante mi último año de secundaria en high school, yo trabajaba en la tienda de zapatos. Entonces, realmente ese fue mi primer trabajo. Y yo seguí trabajando ahí aún después que inicié la universidad y es porque me encantaba el descuento. Para mí eso era lo mejor. Entonces yo no quería dejar el descuento. Ahora, finalmente yo tuve que renunciar porque la colegiatura de ingeniería se volvía cada vez más demandante. Entonces, cuando decidí dejarlo ahí, sí tuve que enfocarme en buscar diferentes oportunidades de ingeniería por el programa cooperativo que yo estaba llevando. Entonces, en el segundo, tercero y cuarto año, yo debía trabajar alternativamente en 3 semestres, o trabajaba o estaba en la universidad. Yo recuerdo la sensación desalentadora de mi primera entrevista, porque, o sea, yo estaba presentándome para un trabajo relacionado con la ingeniería y aquí estaba yo en mi segundo año de la universidad y yo no pensaba que sabía
nada de ingeniería, o sea, ¿cómo? O sea, yo todavía no me miraba como tal. Sin embargo, yo sé que de las cosas que me preguntaron es qué yo había aprendido en mis trabajos pasados o qué cosas había aprendido en las clases relevantes para el trabajo que estaba solicitando y pude contestar aquellas preguntas con las cosas que yo conocía hasta ese momento, pero también yo hablé de algunas cosas que me gustaría aprender. Entonces creo que esas fueron las respuestas que me consiguieron el trabajo. Ahora, la siguiente transición fue la que estuvo un poquito más interesante y esa fue cuando entonces yo llegué a tener mi pasantía o trabajé en Disney porque ahora ya yo tenía la experiencia de trabajar como vendedora de zapatos y había tenido 1 año y medio trabajando como técnica en ingeniería. Entonces, y la razón por la que había dejado el primer trabajo de ingeniería es porque llegó un momento donde ya no tenían más proyectos para mí. Entonces ya como no tenían proyectos, pues no podía yo seguir trabajando con la consultoría. Entonces, cuando eso sucede, eso me lleva entonces a volver a tener que iniciar y emprender una nueva búsqueda para un nuevo trabajo, lo cual me llevó a descubrir que Disney estaba buscando estudiantes para diferentes posiciones y yo dije, ¿por qué no? Ahora, yo tengo que admitir que yo nunca imaginé, nunca pensé que yo me iba a ganar el trabajo de trabajar en Disney. Sin embargo, eso fue lo que sucedió. Yo recuerdo una pregunta que me hicieron sumamente interesante en la entrevista para mi trabajo en Disney. Y la pregunta era, ¿alguna vez tú tuviste que enfrentarte a personas diciéndote que no? ¿Y cómo te sentiste al respecto? Inmediatamente yo escuché eso y dije, lo tengo. Les voy a hablar de mi experiencia como vendedora de zapatos. Sí, aquí estaba yo entrevistándome para un trabajo relacionado con la ingeniería y para trabajar en Disney, el lugar más creativo que puede haber en la faz de la tierra. Y yo le estaba hablando de vender zapatos. Y es que específicamente lo que yo pude recordar en ese momento es las muchas veces que los clientes, cuando yo tal vez me le acercaba y le decía, hey, necesitan ayuda. Tú tal vez lo has hecho en alguna tienda, sí, cuando se te acerca y te dice, ¿necesitas ayuda? ¿En qué te puedo ayudar? O ¿cómo puedo facilitarte tu compra? Y muchas veces la respuesta casi como que automática de las personas es decir, no, gracias. Entonces yo experimenté eso. La otra cosa que experimenté es poder ayudar a una persona buscándole, acomodándole realmente diferentes estilos y sugerencias y todo eso, para que al final la persona diga, ¿sabes qué? Siempre no, ahora no voy a comprar nada. Entonces yo pude hacer referencia a esa experiencia y contar cómo yo aprendí a no tomar un no como algo personal, no era un ataque, no tenía nada que ver con mi persona, entonces yo podía hacer esa diferencia y al poder hacerlo, entonces yo estoy segura, hasta el día de hoy, yo porque sé que el poder hablar de esa experiencia en esos términos fue lo que me ganó el trabajo en Disney. Entonces, a temprana edad en mi carrera, yo aprendí que realmente la manera en que tú hablas de tus experiencias pasadas es lo que garantiza entonces que tú puedas avanzar en tu carrera. Entonces, Disney me contrató basado en la manera en que yo había respondido sobre mi trabajo de como vendedora de zapatos. Imagínate eso. Ahora, sobre el secreto número 2 de contar tu historia, lo que te quiero compartir es de que realmente no importa la experiencia que tú tuviste en el pasado, lo que verdaderamente importa es cómo tú hablas de tu aprendizaje. Ahora, hagamos pausa y reconozcamos, si tú dejaste un trabajo en malos términos o tal vez no fue una transición muy positiva, entonces realmente busca la manera de tú poder contar la historia de una manera veraz, de ser sincero sin criticar. Porque en el momento que tú comienzas a criticar, eso te caracteriza a ti, eso habla de tu carácter. Entonces tienes que tener mucho cuidado, ser sumamente cuidadoso en la manera que tú te expresas de tus experiencias pasadas. Sin embargo, eso es precisamente lo que puede garantizar que tú consigas el trabajo para el cual tú estás aplicando, especialmente cuando tu experiencia pasada se mira muy diferente a la experiencia a la que tú estás buscando ahora tener, porque lo que importa es lo que tú has aprendido y cómo tú realmente se lo comunicas a las demás personas. Así que mi historia de vender zapatos fue lo que me consiguió el trabajo con Disney Imagineers. Entonces yo
te puedo asegurar de que cuando contamos nuestra historia bien, eso funciona. Contar tu historia te obtiene el trabajo. El simple hecho es de que un resumen te permite obtener la entrevista, pero es tu historia, la manera en que tú la cuentas, lo que realmente te va a permitir obtener el trabajo. Lo bueno es que esto no solamente me ha funcionado a mí, esto le ha funcionado a cualquier persona que ha intentado hacer la transición en su carrera o trabajo. Mi amigo Aaron, yo tuve la oportunidad de entrenarlo, hacer un poquito de coaching con él y esto es lo que sucedió. Aaron había trabajado en varias posiciones de servicio al cliente, sin embargo, la ambición de él es trabajar realmente como senador. Ahora, Aaron siempre pensó que su historia de trabajo realmente no importaba mucho, porque entonces él decía que algunas de las cosas que él había hecho en el pasado no tenían nada que ver con las cosas en las que se estaba enfocando. Pero después de que él dio el salto de fe y trató de entrevistar de la manera que yo lo entrené, entonces esto es lo que sucedió. Primeramente, yo entrené a Aaron a cómo transformar su resumen, lo logramos. Entonces, pero su objetivo final era convertirse en abogado y trabajar como senador. Sin embargo, él se sentía atrapado porque él se había tomado unos años libres, había salido de la universidad por un par de años, entonces él sentía como que él se había descarriado de la carrera o que él había perdido demasiado tiempo. Él sentía que estaba siendo demasiado tarde para él poder avanzar en su camino. La escuela de derechos o realmente para convertirse en abogado es algo muy competitivo y tomarse un tiempo fuera de la universidad realmente no ayuda a la causa. Mientras trabajamos en su resumen, yo seguí destacando el hilo de su historia. Él estaba luchando por ver cómo algunos de sus trabajos en servicio al cliente y también trabajando en envíos, cómo eso realmente contribuía a su futura carrera como abogado. Entonces yo lo ayudé a ver de que no era la descripción del trabajo lo que importaba, lo importante eran los logros que él había tenido mientras trabajó en aquellos lugares. Él había sido creativo para crear diferentes soluciones a los problemas de otros empleados con los que él trabajaba. Entonces yo le dije, esa es la historia que tú debes de contar. Él necesitaba enfocarse en cómo él siempre mejoraba su ambiente laboral, sin importar cuál sea el ambiente. Entonces yo le mostré a él cómo esa era la historia ganadora para él, que él siempre empezaba un trabajo y terminaba dejando el lugar siendo mejor. O sea, él siempre abogaba por las personas con las que él trabajaba también. Entonces finalmente él pudo, después de nuestro entrenamiento, obtener una pasantía en el distrito de Washington. Entonces así fue que empezó su carrera política. Y años después, él ahora es alcalde de una de las ciudades aquí locales en el área de Cincinnati. Entonces, créeme que cuando tú aprendes a contar tu historia, eso es lo que realmente va a hacer la diferencia. Ahora, alguna de las cosas que debes de saber es que, número uno, no lo dudes más. Deja de dudarlo, ¿verdad? Probablemente tú estás pensando que tú no tienes el grado adecuado para hacer lo que quieres hacer. Y ahora, con respecto al secreto número 2 de contar tu historia, lo primero que quiero alentarte es que no dudes más, porque probablemente tú estás pensando que tú no tienes el grado adecuado para hacer lo que quieres hacer. Y bueno, déjame contarte de mi amiga Alexa. Alexa tenía un pregrado en teatro, o sea, ella había estudiado para producción o para ser actriz. Sin embargo, estaba trabajando en una tienda como una vendedora asociada y ella se sentía muy desanimada porque ella decía, yo no sé cómo es que mi pregrado en teatro me preparó para hacer nada en una carrera tal vez o en un trabajo normal, profesional, por así decirlo. Sin embargo, nosotros luego de trabajar con ella un tiempo, yo le pude ver de que habían cosas que ella había aprendido con diferentes experiencias que había tenido y eso a ella realmente la pudo ayudar a tomar el siguiente paso. La última vez que yo supe de ella, supe que ella, número uno, trabajó en el Senado de los Estados Unidos y número dos, ella trabajó en un departamento de artes en una escuela pública en el área de Arizona. Entonces, realmente con un poquito de enfoque en cómo contar tu historia y tu aprendizaje, tú puedes hacer un cambio.
Y tal vez tú pienses que tal vez es demasiado tarde para ti, porque tú dices ya, o sea, a la edad que tengo ya ha pasado mucho tiempo, o sea, como que casi te estás resignando, pero quiero asegurarte que nunca es demasiado tarde para seguir el tipo de trabajo que tú deseas hacer. Yo he estado en graduaciones, las mías incluidas, donde yo he visto personas en sus 50 y 60 años que se están graduando y adquiriendo su diploma en diferentes áreas. Entonces, eso me dice a mí que nunca es demasiado tarde para tú realmente seguir y cursar la carrera que tú deseas. Tal vez tú estás pensando que tú no tienes a nadie cercano con el cual tú puedas aprender o con el cual tú puedas realmente trabajar para hacer alguno de estos cambios, estas transiciones. Y entonces por eso estoy yo aquí. Pero antes de eso quiero decirte que puede ser que haya personas que si tú le preguntas acerca de transiciones que han hecho en el pasado, tú te vas a dar cuenta de cómo ellos lo han podido lograr y te van a hablar acerca de las cosas de que a ellos les funcionó. Entonces, aprender a escuchar a otras personas cómo cuentan su historia te va a ayudar a ti a cómo contar la tuya. Por eso es que yo te conté la mía y sí, por eso es que estoy aquí, porque tal vez si tú dices, no tengo a una persona cercana que me pueda ayudar en la transición, entonces me gustaría caminar contigo para poder ayudarte a lograrlo. Entonces, el secreto número 2 es de que tú debes de saber cómo contar tu historia. Ahora, secreto número 3 es cómo encontrar satisfacción en tu trabajo y vida. La gente me pregunta cómo es que yo, después de trabajar en Disney, yo me atreví a trabajar en el departamento de alcantarillado. Entonces, repito, nosotros siempre decíamos que nadie nunca sueña con trabajar en las alcantarillas. Y sin embargo, yo puedo decir que esa fue una experiencia excelente para mí porque yo decidí hacer de ella una buena experiencia. Aunque no era el trabajo de mis sueños, yo estaba decidida a aprovecharlo al máximo. Yo estaba agradecida primeramente por haber encontrado un trabajo, porque cuando yo me gradué en el 2008 de mi pregrado de ingeniería. Y ese tiempo correspondía con la crisis económica que sucedió en el 2008. Entonces, mucha gente no lograba conseguir trabajo. Y yo conozco a una persona con la que yo me gradué, amigos que para ellos se les dificultó bastante. Sin embargo, yo había obtenido un trabajo y yo estaba realmente feliz por haberlo conseguido. Entonces, para mí, yo fui afortunada de tener un buen trabajo con buenos beneficios y yo estaba agradecida por ello. Ahora, mientras yo trabajaba en el departamento de alcantarillado, habían días de que yo sentía que estaba trabajando en el lugar equivocado, para ser sincera. Ahora, yo me pregunté qué pasaría si hubiera trabajado si me hubiese realmente dedicado a quedarme en Disney. Yo me lo pregunté yo misma. Yo sentía que el trabajo del departamento de alcantarillado es importante, o sea, es importante para nuestra salud y bienestar como sociedad, yo creo, pero realmente no era personalmente satisfactorio para mí. La gente con la que yo trabajaba era muy agradable, entonces yo pude hacer unas muy buenas relaciones y eso fue lo que empezó a hacer el trabajo para mí significativo. Yo disfruté mucho a las personas con las que trabajé. Entonces, para estar satisfecha en el trabajo, lo que yo me dediqué a crear relaciones significativas y me involucré en diferentes proyectos. Ahora, una de las formas en la que yo me involucré fue asegurándome de que mi división, el grupo para el cual yo trabajaba, de que este grupo participara en un programa de mentoría para estudiantes de la secundaria. Entonces yo me comprometí a brindarles a los estudiantes de secundaria una gran experiencia y ayudarles a mis compañeros de trabajo a que ellos puedan pasar un buen tiempo en el proceso. Para otras personas, mentorear parecía un trabajo adicional e innecesario. O sea, la gente decía, a mí no me están pagando por hacer esto, pero para mí era una oportunidad de yo impactar la vida de los estudiantes. Era una manera de contribuir y ser fiel a mi propósito, de ayudar a otros a encontrar su camino. Entonces, mirando hacia atrás, yo puedo decir que mi trabajo de mentoría fue lo que le dio un nuevo significado a mi trabajo. Eso me ayudó a mí a sentirme conectada y aumentó mi satisfacción. Asegurarme de que las alcantarillas estuvieran en buenas condiciones era, como quien dice, mi trabajo primordial. Sin embargo, fueron realmente el impacto que yo causé en la vida de otros estudiantes lo que a mí realmente me empezó a sentirme como que estaba realizando algo significativo.
Entonces, lo que yo quiero animarte es que entonces yo quiero animarte a que hagas lo que te gusta. Lo bueno es que esto no solamente me ha funcionado a mí, eso le ha funcionado a otro tipo de personas. Mi amiga Samantha, a quien yo amé trabajar con ella siempre soñó con trabajar para un equipo deportivo, pero después de tomarse el salto de fe de trabajar conmigo en una guardería, entonces esto es lo que pasó. Samantha llegó a nuestro equipo como una estudiante porque yo había creado una pasantía para estudiantes que nos pudieran ayudar a nosotros en diferentes aspectos de administración en el cuidado infantil. Samantha proviene de una pequeña ciudad en el norte de Ohio y ahí no hay mucha diversidad. Sin embargo, Samantha siempre le ha interesado aprender español, así que lo estudió durante toda su carrera secundaria en high school. Y también ella tomó algunas clases mientras estaba en la universidad para seguir practicando el español. Ella tomó la pasantía de trabajar conmigo para implementar nuevos sistemas en la guardería. Después de que terminó su pasantía, ella se quedó trabajando con nosotros por aproximadamente casi 2 años y medio. Y lo más sorprendente de todo fue que ella tuvo la oportunidad de practicar su español. Después del tiempo con nosotros, ella pudo encontrar una mejor oportunidad y pudo realmente decir que ella era casi perfectamente bilingüe. Tal vez trabajar en el centro infantil no era el trabajo de sus sueños, pero después de todo, ella obtuvo su licenciatura en matemáticas y mercado de deportes. Pero el trabajo de la guardería le permitió hacer lo que ella siempre quiso hacer y era hablar español. Así que antes de que ella dejara el trabajo conmigo, yo la entrené en su búsqueda de trabajo, la entrené cómo escribir su currículum y entonces ella sí no solamente obtuvo un trabajo en administración, sino que ella entonces duplicó su sueldo. Tal vez no era el trabajo de sus sueños, pero ella estaba haciendo algo que le gustaba y eso es lo que hace la diferencia. Entonces, el secreto número 3, satisfacción en tu trabajo y en tu vida, depende de que tú hagas lo que te guste y no necesariamente tiene que ver con la responsabilidad de tu trabajo. Es posible que tú estés pensando que solamente los médicos y los ingenieros, tal vez, o abogados puedan ganar buen dinero y eso es lo que trae satisfacción en el trabajo. Pero todos tenemos diferentes habilidades que nos hacen perfectos para hacer un trabajo en específico y hacer una vida digna se trata de encontrar lo único por lo que las personas están dispuestas a pagarte y convertirte en lo mejor que puedes ser. Entonces, para tú tener satisfacción en tu trabajo, hazte perito, ser mejor en lo que estás haciendo. Entonces, si tú estás pensando que no puedes estar feliz o satisfecho en tu campo, entonces déjame asegurarte que la felicidad no depende de tu trabajo. Todos tenemos cosas que nos hacen sentir feliz y la clave es identificar esas cosas y encontrar las diferentes formas para poder hacerlo. Y cuando nosotros hacemos esas cosas que nos hacen feliz, entonces eso hace que nosotros podamos soportar el trabajo para el cual estamos siendo remunerados. Y tal vez tú estás pensando, bueno, ¿qué pasa si si yo siento que otras personas tienen el control de mi trabajo o de mi carrera? Realmente la realidad del caso es que tu carrera o tu trabajo depende de ti. Tú decides cuándo tú vas a hacer los cambios y quién puede influenciar sobre ellos. Yo trabajé en un trabajo corporativo donde a mí me advirtieron que la gerente, realmente la jefa de mi departamento, no estaba conforme con mi desempeño y que ella había bloqueado algunas recomendaciones para que yo me involucrara en diferentes proyectos a nivel ejecutivo. Entonces, cuando yo pensé que tenía suficiente dinero ahorrado y que realmente podía sostenerme por un par de meses, yo renuncié. Tal vez me apresuré, pero yo me di cuenta en ese momento que la decisión solo dependía de mí, no dependía de lo que la gerente estaba diciendo, no dependía de la manera en que ella se expresaba de mí y de la manera que ella tal vez podía controlar mi trabajo o mi carrera. Realmente nosotros permanecemos en ambientes negativos si nosotros decidimos hacerlo, pero de nosotros depende las decisiones que vamos a tomar.
Y tal vez tú estás pensando que no tienes la posibilidad de volver a la escuela y adquirir otro título, otra licenciatura o una maestría o otra capacitación, pero piensa en formas en que tú puedes obtener capacitación gratuita tal vez o de bajo costo y sobre cosas que tú disfrutes, cosas que te van a ti a traer satisfacción. Durante mi tiempo trabajando en el área corporativa, yo me uní a un programa que me capacitó sobre cómo ser miembro de la junta directiva para organizaciones sin fines de lucro. Aunque eso no tenía nada que ver con mi trabajo, eso solamente era un interés mío de invertir en la comunidad y para poder empezar a crear un impacto y obtener algo de satisfacción en lo personal, aun cuando mi trabajo tal vez me estaba demandando cosas que no eran muy agradables para mí. Ahora, ¿qué pasa si tú estás pensando que no hay un buen trabajo para mí? O sea, no hay trabajos, es típico decir eso, ¿verdad? Y es que en realidad lo que yo quiero animarte es que a que pienses que todos tenemos que decidir lo que es bueno para nosotros y luego perseguirlo, claro. ¿A qué me refiero? A que hay oportunidades que pueden parecer buenas, pero no necesariamente son buenas para ti en la estación de vida que estás viviendo. Tú decides qué es lo bueno para ti. Una de las razones por las que yo no me quedé o no quise realmente poner mucho empeño, muchas energías en perseguir un trabajo en Disney, era porque en ese momento yo no estaba lista para distanciarme permanentemente o lo que parecía permanentemente de mi familia. Para mí, aunque era una excelente oportunidad, realmente en ese momento no representaba una buena oportunidad para mi etapa de vida. Entonces, lo que es bueno para una persona no necesariamente tiene que ser bueno para ti. Y solo porque no era tiempo, no era bueno para mí en ese entonces, no significa que no pudo haber sido bueno en otro momento, porque sí lo fue. Entonces, lo que yo quiero que veas es que cuando tú realmente te sientas a definir qué es lo que yo necesito en esta temporada, eso es lo que va a determinar realmente si un trabajo es bueno para ti. No es si es bueno para todo el mundo, es si es bueno para ti en específico. Entonces, todos tenemos que definir qué es bueno y luego perseguirlo. Y lo que es bueno hoy no necesariamente será luego más tarde, porque a veces lo que es bueno hoy puede cambiar para un mañana. Entonces, siempre anímate a pensar qué es lo bueno para mí en esta temporada, porque nada en lo absoluto dura para siempre. Así, ahora que te he mostrado cómo tú puedes encontrar el equilibrio para satisfacer tus necesidades y estar satisfecho en tu trabajo de vida, ¿qué planeas hacer con todo eso? Si el secreto número 3 es cómo tener satisfacción en nuestro trabajo y en nuestra vida, entonces tienes que ver de la manera que tú defines lo que es bueno para ti ahora, en esta temporada, porque eso es lo que realmente te va a dar la pista de cómo navegar estas diferentes transiciones que quieres hacer. Ahora, déjame hacerte una pregunta. Si tú sigues lo que te mostré en el secreto número 1 y transformas tu resumen para garantizar que te contraten, y después tú haces lo que te mostré en el secreto número 2 y tú cuentas tu historia resaltando lo que aprendiste de tus experiencias pasadas, y luego tú usas lo que te enseñé en el secreto número 3 para encontrar el equilibrio, para satisfacer tus necesidades y estar satisfecho con tu trabajo y vida. ¿Tú crees que podrías tener éxito? Ahora déjame hacerte otra pregunta. ¿Te sientes entusiasmado con lo que acabamos de hablar o te sientes un poco abrumado con todo lo que cubrimos? Y sería imposible para mí cubrir todo lo que tú necesitas en un solo episodio de Favor Profesional. Por eso es que he creado el podcast y tal vez algunos recursos por ahí también que te van a servir. Uno de ellos que te quiero compartir es que si ves en la descripción encontrarás el link para esta guía que he producido para ti, que se llama 4 cosas para conseguir trabajo. Y allí vas a encontrar algunos detalles, algunos tips, recomendaciones y cositas que te van a ayudar un poquito más en tus búsquedas o en tus transiciones. Es sumamente práctica y es sumamente corta. La puedes conseguir electrónicamente o la puedes ordenar impresa si así lo deseas. Y lo otro, y creo que yo lo más importante, es ofrecerte tal vez coaching. Si tú deseas que tú dices, wow, me gustaría entonces trabajar contigo así como lo has hecho con alguno de tus amigos, entonces te invito a que sigas los enlaces que están en la descripción o en las notas y allí entonces vas a poder reservar una cita conmigo. Entonces, yo espero que esto a ti te haya servido para tú poder hacer satisfactoriamente y exitosamente las transiciones en tu búsqueda de trabajo. Te deseo mucho éxito. Hasta la próxima. Bye bye.